Bajo la fría luz fluorescente de la estación de metro, Carter Williams, un padre soltero agotado por los turnos dobles, oyó el golpeteo irregular de un bastón blanco contra el hormigón bajo las escaleras. Roslan Evans, ciego y tembloroso, intentó seguir el eco distorsionado de los anuncios. La multitud pasó como un viento invernal. Lily tiró de la manga de su padre, susurrando, «Está temblando, papá». Carter se arrodilló, con una voz suave como la luz de la mañana. «No tengas miedo». La alzó en brazos. La abrazó fuerte y la llevó en brazos a través de la oscuridad hacia el pequeño apartamento donde aún aguardaba una cálida luz amarilla. Las luces de sodio del taller mecánico lo pintaban todo de tonos ámbar y sombras mientras Carter Williams se inclinaba sobre una transmisión a la 1:10 de la madrugada. Sus manos, marcadas por años de trabajar con metal y calor, se movían con la precisión de un cirujano a pesar de la hora. El taller olía a aceite de motor y al café amargo que mantenía en marcha el turno de noche. Su compañero Marcus se apoyaba en un armario de herramientas observando a Carter cambiar un disco de embrague desgastado con metódico cuidado. ¿Intenta salvar al mundo entero o algo así?, preguntó Marcus medio en broma al ver a Carter revisando su teléfono por tercera vez en una hora. La pantalla mostraba la foto de una niña de 7 años con los ojos de Carter y la sonrisa de su difunta madre. Carter rió con cansancio, evitando la conversación que siempre volvía a la muerte de Sarah 2 años atrás. El cáncer se la había llevado en 6 meses, dejándolo con Lily y un silencio que llenaba su apartamento como la niebla. No habló de las noches en que Lily todavía preguntaba cuando volvía mamá a casa, ni de cómo había aprendido a trenzar el pelo viendo vídeos en su teléfono durante la hora de comer. El viaje en metro a casa se había convertido en su ritual. Carter le tomaba la mano a Lily mientras bajaban a la estación, enseñándole el juego que habían inventado tras la muerte de Sarah. «Cuenta los pasos con los latidos del corazón», le decía, y ella se apretaba la muñeca con los deditos, siguiendo cada paso al ritmo de su pulso. Era una forma de mantener a raya el miedo, de hacer que los oscuros túneles se sintieran menos como los pasillos del hospital donde se habían despedido. Esa noche, el andén estaba casi vacío. Solo unos pocos trabajadores del turno de noche y un hombre sin hogar durmiendo en un banco. Carter cargó a Lily sobre sus hombros. Su peso le resultaba familiar y reconfortante. Ella jugaba con su pelo, tarareando una melodía del colegio mientras esperaban el tren. Se miró las manos, callosas y permanentemente manchadas de grasa, recordando la última vez que había abrazado a Sarah en la cama del hospital. Para entonces, estaba tan ligera, como si estuviera conteniendo el aire. El recuerdo de ese último abrazo lo perseguía. La forma en que ella le había susurrado que cuidara de su pequeña, que nunca la dejara sentirse sola en la oscuridad. La filosofía que se había forjado era simple: nunca dejar a nadie atrás. No era heroico ni noble. Era supervivencia. En una ciudad donde la gente pisaba cadáveres en la acera y evitaba el contacto visual en trenes abarrotados, Carter se aferró a la creencia de que los pequeños gestos de cariño evitaban que el mundo se derrumbara por completo. Su padre le había enseñado eso antes de que el alcohol se lo llevara, y Carter se lo enseñaba a Lily cada día con hechos más que con palabras. Un estruendo metálico al otro lado del andén lo sacó de sus pensamientos. El sonido resonó en las paredes de azulejos, seguido de una voz joven y asustada. La chica no tendría más de 19 años. Su bastón blanco se movía frenéticamente por el andén mientras intentaba sortear las barreras de construcción que se habían erigido sin previo aviso. Un grupo de adolescentes, borrachos de cerveza barata y de su propia crueldad, había tirado un cubo de basura en su camino. Se rieron al verla tropezar. Uno de ellos arrojó una lata vacía que resonó cerca de sus pies. Ella se estremeció al oír el sonido, apretándose contra la pared, con la mano libre agarrando una mochila desgastada como un escudo. Carter bajó a Lily con cuidado, apretando la mandíbula mientras observaba la escena. Los adolescentes ya se estaban alejando, su risa se desvanecía en el túnel, dejando destrucción a su paso como una tormenta que pasa. La chica se quedó paralizada,
golpeando el suelo con su bastón en pequeños círculos, intentando encontrar un camino seguro. El sistema de anuncios crepitó en lo alto, la voz distorsionada anunciando un retraso de tren, y se giró hacia el sonido, dando un paso que la acercó peligrosamente al borde del andén. «Quédate aquí», le dijo Carter a Lily, que ya estaba rebuscando en su bolsillo el paquete de pañuelos que siempre llevaba consigo. Era algo que Sara le había enseñado, tener siempre pañuelos para alguien que pudiera estar llorando. Carter se acercó lentamente, asegurándose de que sus pasos fueran audibles en el cemento. «Señorita, voy hacia usted por su izquierda. El borde del andén está a 1 metro a su derecha». Su voz era tranquila, profesional, el mismo tono que usaba al guiar a los mecánicos novatos en reparaciones peligrosas. Ella se sobresaltó al oír el sonido, con los nudillos blancos alrededor del mango del bastón. De cerca, pudo ver la suciedad en su abrigo, la forma en que sus zapatos estaban sujetos con cinta adhesiva. Su cabello, oscuro y enredado, no se había lavado en días. Pero fue su rostro lo que lo impresionó. Joven y feroz, a pesar del miedo, con esa dignidad obstinada que le recordaba a Sara en sus últimos días. «Estoy bien», dijo, aunque le temblaba la voz. «No necesito ayuda». Lily se había acercado sigilosamente. Y antes de que Carter pudiera detenerla, le puso el paquete de pañuelos en la mano libre. El toque suave, tan distinto de la crueldad momentos antes, la dejó sin aliento. No se apartó, sintiendo los pequeños dedos contra los suyos, cálidos y cuidadosos. «Mi papá puede llevarte por las escaleras», dijo Lily con naturalidad. «Me cargó desde el hospital hasta casa cuando me rompí el tobillo. Es muy fuerte». Carter vio cómo el rostro de la niña cambiaba. Las paredes defensivas se agrietaban lo justo. Su bastón, notó, estaba fracturado a 1/3 de su altura, sujeto con cinta adhesiva que se estaba desprendiendo. Su mente práctica ya estaba calculando. No podría moverse con seguridad con el equipo dañado. Los refugios ya estarían cerrados y la temperatura estaba bajando a 0. «Me llamo Carter», dijo. «Esta es mi hija, Lily. Vivimos a 6 manzanas de aquí. Puedes descansar, calentarte y planificar tu próximo movimiento. Sin ataduras, sin preguntas que no quieras responder». Permaneció en silencio tanto tiempo que él pensó que se negaría. Entonces, apenas audible por encima del lejano estruendo de un tren que se acercaba, susurró: «No tengas miedo». No estaba claro si se lo estaba diciendo a sí misma o si le estaba pidiendo que repitiera lo que le había dicho a su hija antes. Carter tomó la decisión que cambiaría todas sus vidas. Dio un paso al frente, pidió permiso con un suave «puedo», y, cuando ella asintió, la levantó con cuidado en sus brazos. No pesaba casi nada, huesos de pájaro y cansancio, y él podía sentirla temblar contra su pecho mientras la llevaba hacia las escaleras. Lily iba delante, contando cada paso con los latidos de su corazón. El apartamento era un estudio reformado en un edificio que había visto décadas mejores. Pero Carter había llegado a casa. El radiador resonaba como un fantasma en las tuberías, pero funcionaba. La cocina apenas tenía espacio para 2 personas, pero olía a canela de la avena que preparaba cada mañana. Una sola ventana daba a una pared de ladrillo, pero Lily colgó luces de colores a su alrededor, creando constelaciones en el reflejo del cristal. Carter dejó a Rosalind con cuidado cerca de la puerta, dándole espacio para orientarse. Mantuvo la espalda contra la pared, la mochila apretada contra el pecho, con todos los músculos listos para correr. La luz del techo era intensa, así que la apagó, dejando solo el cálido resplandor amarillo de la lámpara de mesa que Sara había comprado en una venta de garaje años atrás. «El apartamento tiene forma de rectángulo», explicó, con un tono neutral e informativo. «La puerta por la que entraste está detrás de ti. La cocina está a tu izquierda, a unos 10 escalones. El baño está justo enfrente, a 15. La puerta siempre está abierta, para que no te la golpees. La cama está a tu derecha,
pero te prepararemos el sofá. Lily ya había empezado a retirar los cojines del sofá, colocándolos en lo que ella llamaba un nido. Se movió en silencio, comprendiendo instintivamente que los ruidos repentinos podrían asustar a su invitada. El pequeño cactus que había estado cultivando en el alféizar de la ventana reflejaba la luz de la lámpara, proyectando diminutas sombras que danzaban cuando el calor del radiador hacía vibrar el aire. Carter fue a la cocina y llenó un vaso de agua tibia. Lo dejó sobre la mesa, colocándolo deliberadamente donde su mano derecha alcanzaría naturalmente. «Agua a las 3 desde donde está sentada», dijo, usando las indicaciones del reloj que había aprendido de una clienta ciega en la tienda. Encontró el vaso, sus dedos exploraron su forma antes de llevárselo a los labios. El simple acto de beber pareció tranquilizarla. Y poco a poco, sus hombros comenzaron a bajar de su posición cerca de las orejas. «¿Tienes hambre?», preguntó Lily, sacando ya una olla del armario. «Papá hace una avena buenísima. Le pone canela y miel. Mamá le enseñó antes de irse al cielo». La mención casual de la muerte hizo que Rosine girara ligeramente la cabeza. Carter la observó procesar la información, la vio comprender que no se trataba de una familia perfecta jugando a ser salvadora, sino de personas rotas que ofrecían el refugio que podían. La avena burbujeaba en la estufa, llenando el apartamento de calidez y dulzura. Carter la sirvió en los tazones azules, los que no tenían papas fritas, y colocó uno frente a Rosalind con una cuchara en el ángulo adecuado. Comió despacio, con cuidado, como quien ha aprendido a desconfiar de la comida que sale con demasiada facilidad. «El bastón está roto», observó Carter, señalando con la cabeza hacia donde lo había apoyado contra la pared. «Podría ponerle cinta adhesiva. Quizás empalmarlo con una varilla de metal del taller. Que sea estable hasta que puedas conseguir un reemplazo por primera vez». Sonrió. Solo un destello en la comisura de sus labios. «Arreglas las cosas. Inténtalo», dijo. «A veces las cosas se quedan rotas, pero normalmente puedes hacer que funcionen». Lily se había acurrucado en la silla, junto a Rosalind, sin llegar a tocarse, pero lo suficientemente cerca como para compartir calor. Contaba una historia inconexa sobre su maestra de segundo grado y un hámster que se había escapado durante la lectura. Su voz era hipnótica, el ascenso y caída de la narrativa infantil que no requería respuesta, solo presencia. «Rosalind», dijo la niña de repente, interrumpiendo la historia de Lily sobre el hámster escondido en el armario de los abrigos. «Me llamo Rosalind Evans». No era solo compartir un nombre. Era reclamar una identidad, insistir en ser vista como una persona en lugar de un problema por resolver. La mañana gris entró por la ventana, y con ella, fragmentos de la historia de Rosalind emergieron como fragmentos de vidrio que salían a la superficie. Su madre había muerto por complicaciones de la diabetes cuando Rosalind tenía 15 años. Su padre, abrumado por las facturas médicas y su propio dolor, desapareció un día, dejando solo una nota de disculpa. El sistema de acogida lo había intentado, pero una adolescente ciega era difícil de ubicar. Había cumplido la mayoría de edad a los 18, pasó 6 meses en un albergue transitorio que era más un almacén que un hogar. Había un hombre, Clinton Cross, dijo, trazando patrones con los dedos sobre la mesa. Dijo que dirigía una organización benéfica, que ayudaba a personas con discapacidad a obtener prestaciones. Estaba desesperada. Firmaba todo lo que me ponía delante. Más tarde descubrí que cobraba cheques por discapacidad a mi nombre, quedándose con la mayor parte. Cuando intenté irme, me dijo que le debía alojamiento y comida. Carter sintió la familiar quemazón de la ira en el pecho, pero mantuvo la voz serena. ¿Todavía tienes esos papeles en mi bolso? Los cogí al correr. Probablemente me esté buscando, pensó Carter en Henry Flynn, su amigo del instituto que se había convertido en abogado de oficio, de esos a los que de verdad les importa la justicia más que las horas facturables. Quizá conozca a alguien que pueda ayudar. La foto del estante reflejaba la luz de la mañana.
Sara sonriendo a la cámara con un lirio bebé en la playa. Rosalind no podía verla, pero parecía sentir su presencia, el peso del recuerdo en la habitación. ¿Accidente de coche?, preguntó en voz baja. ¿Cáncer?, respondió Carter. Hace 2 años me hizo prometer que mantendría a Lily a salvo, que siempre la llevaría en brazos en los momentos difíciles. Tienes suerte, dijo Rosalind. Y no había autocompasión en ello, solo reconocimiento. Nos las arreglamos, dijo Carter, y luego tomó una decisión. Deberías saberlo. No intento arreglarte ni salvarte. Solo creo que todos merecen un lugar seguro donde descansar. Quédate todo el tiempo que necesites. Ayuda si puedes. De todos modos, Lily necesita a alguien cerca cuando estoy en el trabajo. ¿Por qué?, preguntó Rosalind. La pregunta que se había estado gestando desde la plataforma. Carter consideró sus palabras cuidadosamente porque alguien debería haberte ayudado antes de que empeorara tanto. Porque mi hija necesita ver que no pasamos por alto a la gente en problemas porque no puedo arreglar el mundo. Pero puedo arreglar tu bastón y ofrecerte un sofá. Pidió que la llamaran siempre por su nombre completo, Rosalind Evans. Cada vez que un pequeño acto de desafío contra todos los que intentaban reducirla a un número de caso o un problema, Henry Flynn llegó esa tarde, subiendo las escaleras de 2 en 2 a pesar de la demanda de su abogado. Leyó los papeles que Rosalind había guardado, su expresión se ensombrecía con cada página. Esto es fraude, simple y llanamente. Te hizo firmar un poder notarial que le da acceso a tus beneficios. Podemos luchar contra esto. La primera visita fuera del apartamento se produjo 3 días después. La doctora Amanda Constance regentaba una clínica gratuita en el centro, y Henry había movido influencias para conseguirle una cita a Rosalind. El examen fue suave pero minucioso. La voz de Amanda, clínica pero amable, mientras explicaba lo que encontró. Hay cicatrices significativas, probablemente por infecciones sin tratar. Lo interesante es que no estás completamente ciega. Puedes percibir la luz y la sombra, lo que significa que el nervio óptico no está completamente dañado. Con el tratamiento adecuado para la inflamación y posiblemente una cirugía más adelante, podríamos mejorar tu visión. No prometo milagros, pero hay esperanza. La farmacia era un mundo completamente diferente. Las luces fluorescentes zumbaban con juicio. Mientras otros clientes observaban al extraño trío, una mujer apretó su bolso con más fuerza al pasar Rosalind. El farmacéutico habló demasiado alto, como si la ceguera afectara la audición, y le entregó la receta del antibiótico a Carter en lugar de a Rosalind. Puede tomar su propia medicina, dijo Carter con firmeza, devolviendo la bolsa a Rosalind. Afuera, un hombre con un teléfono había estado grabando, subtitulando su video con suposiciones sobre un hombre mayor con una niña ciega. La crueldad de los desconocidos ha encontrado su nuevo entretenimiento. Estoy acostumbrada, dijo Rosalind. Pero Carter podía percibir el agotamiento en su voz. No lo justifica, dijo, colocándose entre ella y el ruido de la calle, creando una barrera de seguridad. Por primera vez, Rosalind caminó a su lado en lugar de detrás, permitiendo que su presencia la protegiera de las peores aristas de la ciudad. El video se hizo viral de la noche a la mañana, como suele ocurrir con la crueldad. El teléfono de Carter vibró con notificaciones que no entendió hasta que Marcus se lo mostró en el trabajo. Los comentarios iban desde elogios hasta sospechas y acusaciones directas. Su supervisor lo llevó aparte, recordándole que la tienda tenía una reputación que mantener. La insinuación era clara. O te ocupas de esto o buscas otro trabajo, pero aún quedaba algo peor. Clinton Cross apareció en la puerta del apartamento 2 días después, con ese traje barato que denotaba respetabilidad a cualquiera que no se fijara demasiado. Tenía papeles, documentos de aspecto oficial, y una sonrisa que nunca se le reflejaba en los ojos. La señorita Evans está bajo mi cuidado, dijo con suavidad. Soy su cuidador registrado. Estás albergando a una adulta vulnerable sin la debida autorización.
Podría hacer que te arrestaran por secuestro. Carter mantuvo su cuerpo en el marco de la puerta, bloqueando la entrada. Tiene 19 años. Puede elegir dónde quedarse. No si la han declarado incompetente, dijo Clinton, agitando los papeles, que ya lo había hecho. Firmó los documentos ella misma. Detrás de Carter, Rosalind temblaba, respirando entrecortadamente. Lily había abrazado la cintura de Rosalind, agarrándola como si pudiera anclarla a un lugar seguro solo con Will. Busca a Henry, le dijo Carter a Lily en voz baja, sin apartar la vista de Clinton. Henry llegó en menos de una hora. Revisó los documentos con la misma atención que hizo que Clinton se revolviera incómodo. Son fraudulentos, anunció Henry. La evaluación de competencias nunca se presentó ante el tribunal. El poder notarial tiene inconsistencias que sugieren falsificación, y ya he presentado una solicitud de emergencia para que estos documentos se suspendan en espera de una investigación. La cara de Clinton se puso roja, luego blanca. No sabes con quién te estás metiendo. Tú tampoco, respondió Henry con calma. Carter tiene un historial limpio, un empleo estable y una hija que lo necesita. Tienes antecedentes de explotación de adultos vulnerables. Ya he hablado con otras 3 víctimas dispuestas a testificar. Márchate ahora o me aseguraré de que te arresten antes del final de la jornada de hoy. Después de que Clinton se fuera, Rosalind se desplomó en una silla, temblando por todo el cuerpo. Volverá. Siempre lo hace. No, dijo Carter con firmeza. No lo hará. Ahora tenemos pruebas. Y Henry está presentando cargos penales. Pero si quieres irte para alejarte de todo esto, también te ayudaré a hacerlo. Lily se subió al regazo de Rosalind, algo que no había hecho con nadie desde que Sarah murió. Este es tu hogar ahora. Somos tu familia. La palabra quedó suspendida en el aire como una pregunta y una promesa a la vez. No tengas miedo, dijo Carter, haciendo eco de sus primeras palabras. Esta vez tienes refuerzos. La doctora Amanda le recetó un plan de tratamiento integral. Gotas antiinflamatorias 4 veces al día. Higiene ocular minuciosa y ejercicios para fortalecer la visión que le quedaba. Carter reorganizó el baño, etiquetando todo en braille que Rosalind estaba aprendiendo sola con audiolibros de la biblioteca. Instaló tiras de cinta reflectante en las paredes, creando caminos que incluso las sombras podían seguir. La rutina diaria se convirtió en una danza de adaptación. Carter anunciaba sus movimientos, caminando hacia la cocina, el agua corriendo. Lily aprendió a dar 3 golpecitos antes de entrar en una habitación, un código de sonido que significaba seguridad y familia. Practican la orientación. Rosine aprende la geografía del apartamento mediante la repetición y la confianza. Constance Wilfred, de Servicios Sociales, acudió a la revisión obligatoria de bienestar. Observó a Carter enseñarle a Lily a guiar sin agarrar. Observó a Rosalind ayudar con la tarea que no podía ver, pero sí oír. Observó que los medicamentos estaban correctamente etiquetados y almacenados. Esta es una colocación temporal. Preguntó a través de su el tono sugería que ya sabía la respuesta. Esto es familia, respondió Carter, y Constance sonrió, tomando notas que la apoyarían en lugar de separarla. El enfrentamiento se produjo en la misma estación de metro donde se conocieron. Clinton había enviado un mensaje a través de uno de sus mensajeros, afirmando que tenía las pertenencias de Rosalind del refugio. Carter sabía que era una trampa, pero Rosalind insistió en ir. Quería el collar de su madre, lo único que le quedaba. El andén fue elegido deliberadamente por su caos. Hora punta vespertina, multitudes empujándose, anuncios resonando. Clinton esperó junto al ascensor averiado. Sabiendo que las escaleras serían peligrosas, agarró el brazo de Rosalind en cuanto aparecieron. Intentando tirar de ella hacia una furgoneta que esperaba arriba, Carter se movió sin pensar. Memoria muscular de años protegiendo a Lily. Sujetó la muñeca de Clinton, aplicando presión en los puntos nerviosos que
Había aprendido en la clase de defensa personal que había tomado después del diagnóstico de Sarah, cuando se dio cuenta de que estaría criando a una hija solo en la ciudad. Clinton gritó, llamando la atención de los pasajeros que sacaron sus teléfonos. Grabándolo todo. 3 toques, gritó Carter, y Rosalind respondió al instante, poniéndose a salvo contra la pared. Lily montaba guardia, con su pequeño cuerpo, férreo, protegiéndose. La policía llegó y encontró a Clinton en el suelo, a Carter de pie tranquilamente a su lado, y docenas de videos que mostraban el intento de secuestro. Henry apareció con la orden judicial, enviada por fax momentos antes, retirando oficialmente a Clinton de cualquier derecho sobre Rosalind. «Me tendiste una trampa», gruñó Clinton mientras lo esposaban. «No», dijo Carter en voz baja. «Llevas años explotando a personas vulnerables. Solo nos aseguramos de que todos pudieran verlo». Mientras se llevaban a Clinton, Rosalind extendió la mano, encontrando la de Carter sin ninguna guía. Era la primera vez que ella iniciaba el contacto. Y él sintió la confianza en ese gesto como un peso físico. Los videos de la plataforma contaban una historia diferente a la de los primeros. Estos mostraban a Carter protegiendo, no tomando, defendiendo en lugar de explotar. La opinión pública cambió como el viento que cambia de dirección. El dueño de la tienda llamó para decirle que el trabajo de Carter estaba asegurado, que estaban orgullosos de contratar a alguien con integridad. Empezaron a llegar donaciones. Pequeñas cantidades de desconocidos que querían ayudar. El horario de Carter se estabilizó. El dueño de la tienda, impresionado por la publicidad y el carácter de Carter, organizó sus turnos para permitir citas médicas por la mañana y tiempo en familia por la noche. La rutina se volvió sagrada: desayuno juntos, turno de Carter, cena en familia, tareas y ejercicios oculares, cuentos para dormir que Rosalind podía seguir solo con la voz. El progreso médico fue lento. La inflamación disminuyó semana tras semana. La doctora Amanda programó consultas con especialistas quirúrgicos, construyendo un caso para el procedimiento que podría restaurar la visión parcial. Cada pequeña mejora era celebrada. Rosalind distinguía formas siguiendo el movimiento, identificando colores con luz brillante. La mesa se convirtió en su lugar de reunión. Espaguetis con salsa marinara, la receta que Sarah había perfeccionado y Carter había memorizado. Desarrollaron su propio ritual, pasando los platos con señales verbales, describiendo colores y texturas, convirtiendo la comida en una experiencia sensorial completa. El juego de contar también evolucionó, con los 3 ritmos golpeando la mesa, creando música improvisada con latidos y esperanza. «Cuenta la historia otra vez», pedía Lily, y Carter. «Describe la noche en el metro». Cada relato, añadiendo detalles, convirtiendo el trauma en triunfo, el miedo en leyenda familiar. El quirófano era de un blanco brillante, una ceguera diferente. Carter sostuvo la mano de Rosalind hasta el último momento, susurrando: «No tengas miedo. Lily y yo estaremos aquí mismo». La sala de espera se convirtió en su hogar temporal. Carter le enseñó a Lily a hacer grullas de origami con páginas de revistas, cada una con un deseo de sanación. 4 horas se extendieron como años, interrumpidas solo por el gorgoteo de la máquina de café y el lejano sonido de los ascensores. La doctora Amanda salió todavía con el uniforme quirúrgico, su sonrisa visible incluso a través de la mascarilla. «Salió bien, mejor de lo esperado. Las cicatrices fueron menos extensas de lo que pensábamos. La recuperación llevará tiempo, pero el pronóstico es prometedor». Les permitieron entrar en cuanto Rosalind despertó. Estaba aturdida, desorientada, con vendajes cubriendo sus ojos, pero su mano encontró la de ellos al instante. La geometría familiar de la familia. Durmieron por turnos en las incómodas sillas, manteniendo contacto constante. Una cadena de regalos que decían más que las palabras. 3 semanas después, llegó el momento. La doctora Amanda retiró cuidadosamente los vendajes en una habitación en penumbra,
indicándole a Rosalind que mantuviera los ojos cerrados inicialmente. La habitación contuvo la respiración mientras ella abría los ojos lenta y cuidadosamente. Al principio, solo luz y sombra como antes. Luego, formas. Empezó a emerger de lo borroso. El cálido amarillo de la lámpara, de la que había sentido el calor tantas veces, la pequeña mancha verde que era el cactus de Lily, y finalmente, gradualmente, como una fotografía que se revela, rostros, los ojos preocupados de Carter, las líneas a su alrededor, más profundas de lo que sus años deberían justificar, la sonrisa entreabierta de Lily, los ojos de su padre en un rostro lleno de la bondad de su madre. Huyú, Rosalind susurró. Y no se trataba solo de la visión. Vio a la familia que se había formado en la oscuridad. El amor que había crecido sin necesidad de la vista para reconocerlo. No tengas miedo, dijo Carter. Pero esta vez era diferente. Esta vez era una promesa que ya se había cumplido. Nunca volverás a estar sola. Lily empezó a contar los latidos de sus corazones. 3 ritmos que habían aprendido a hundirse. Rieron, los 3. Y Carter sacó su teléfono para capturar el momento. No para nadie más. No como prueba o reivindicación, sino para ellos. Un retrato familiar nacido de andenes de metro y bastones rotos. De la confianza ganada en la oscuridad y un amor que no necesitaba una visión perfecta para ver. Claramente, el cactus en el alféizar de la ventana había desarrollado una pequeña flor, rosa y desafiante, que florecía a pesar de la vista desde la pared de ladrillo y la poca luz. Lily la llamó Esperanza porque tenía 7 años y creía en ponerle nombre a las cosas importantes. Rosalind podía verlo ahora. Este pequeño milagro que Lily había estado cuidando, esperando a que ella lo presenciara. Caminaron juntas a casa desde el hospital, tomando el metro por simetría. El andén se veía diferente a la luz de la tarde, menos hostil, más parecido a lo que era, un lugar donde los viajes comenzaban y terminaban. Carter no necesitó cargar a nadie esta vez. Caminaron juntas, Lily en medio, con las manos unidas como cadenas de papel. Cuenta los pasos, instruyó Lily. Y lo hicieron. 3 corazones latiendo al ritmo de sus pasos, llevándolos desde el subsuelo a un mundo que de repente parecía lleno de luz amarilla y pequeñas flores de cosas fijas y familias encontradas. El coraje que descubrieron no fue estridente ni dramático. Fue la decisión diaria de confiar, de tender la mano en la oscuridad, de decir no tengas miedo y decirlo en serio. Era Carter a las 2 de la mañana. Por la mañana, comprobando que todos estuvieran a salvo. Era Rosalind aprendiendo a navegar no solo en el espacio, sino también en la pertenencia. Era Lily, con una sabiduría indescriptible para su edad, que comprendía que la familia no se trataba solo de sangre, sino de quien aparecía cuando el mundo se oscurecía. Esa noche, en el apartamento, se sentaron juntas en el sofá que se había convertido en el primer refugio de Rosalind. Las luces de colores que Lily había colgado proyectaban constelaciones en el techo. Rosalind podía verlas ahora, estas estrellas caseras, y comprendió por qué Lily había insistido en colgarlas incluso cuando nadie más podía apreciar su luz. ¿Qué ves?, preguntó Carter, y la pregunta tenía un peso que trascendía el milagro médico. Hogar, respondió Rosalind. Y esa sola palabra contenía muchísimas cosas. Vio los muebles desgastados que habían presenciado el dolor y la sanación. Vio las fotografías en la estantería. La sonrisa de Sarah, ahora parte de una historia más amplia. Vio su bastón blanco en la esquina, reparado con férulas metálicas y cinta adhesiva, que ya no necesitaba, pero que conservaba como recordatorio del viaje. Sobre todo, vio a Carter y a Lily, no como salvadores, sino como familia, imperfectos, luchando y perfectos en su imperfección. Se vio reflejada en sus ojos, no como una carga ni un proyecto, sino como algo esencial, la pieza faltante que los había hecho completos. La ciudad retumbaba afuera. Trenes corriendo por túneles. Desconocidos que pasaban. En la eterna danza de la indiferencia urbana, pero dentro del pequeño apartamento con su luz amarilla y su diminuta flor de cactus,
3 personas que se habían encontrado en la oscuridad se sentaron juntas bajo el resplandor de algo que no necesitaba nombre porque era demasiado grande para las palabras. El mañana traería nuevos desafíos. Habría citas de seguimiento, búsquedas de trabajo, eventos escolares, el caos cotidiano de la vida. Pero esta noche estaban completos. 3 contando como uno, corazones latiendo a un ritmo aprendido. Una familia forjada en estaciones de metro y fortalecida por elección. No tengas miedo. Se había convertido en su oración, su promesa, su prueba de que a veces las mejores familias son las que eliges cuando el mundo te da todas las razones para alejarte. Y cuando el sueño finalmente los arrasó, todavía enredados en el sofá como cachorros buscando calor, el último sonido fue el susurro de Lily. 1, 2, 3. El número de sus latidos, la suma de su supervivencia, la matemática del amor que se multiplicaba en lugar de dividir. Incluso cuando el mundo intentaba restarles todo lo que importaba, el pequeño apartamento los albergaba a todos. Esta familia improbable. Mientras afuera, la ciudad continuaba su ritmo implacable, sin saber que en un pequeño rincón, 3 personas habían descubierto el secreto. Ese coraje no consistía en no tener miedo, sino en decir esas 3 palabras, no tengas miedo, y luego demostrar que eran ciertas. Un día, un paso, un latido a la vez.